Como saben ustedes, hermanas y hermanos, en nuestro continente, en América Latina y en todo el mundo existe una ofensiva para la legalización de las uniones homosexuales. Sobre el tema de las uniones homosexuales, muchos católicos tienen sentimientos encontrados, a pesar de ser pro vida y pro familia, dicen, pero ¿cuál es el problema? Pobrecitos, en el fondo habría dejarlos que se casen, ellos son así. Todas estas cosas son falsas y se basan en 5 mitos que los católicos tenemos que conocer y ante los cuales tenemos que responder respecto de las uniones homosexuales o de los, peor todavía, mal llamados matrimonios homosexuales. El primer mito es que los homosexuales han nacido así y que es una condición frente a las cuales ellos no pueden hacer nada. Esto es totalmente falso. No existe ninguna evidencia médica al respecto. Alguien les vendrá a decir, en la década de los 90 se hizo un examen, una investigación sobre el cerebro de los homosexuales y se descubrió que los homosexuales tienen el cerebro de manera distinta, con distintas sinapsis, es decir, conexiones entre las células cerebrales. Ese estudio fue inmediatamente tomado por los homosexuales como muestra, entre comillas, como prueba, entre comillas, de que ellos son diferentes y en consecuencia no se puede hacer nada más que aceptarlos y legalizarlos. Otras investigaciones sobre el cerebro han demostrado que el huevo es anterior a la gallina. ¿A qué me refiero? Estas sinapsis, este tipo de conexiones que hacen que un cerebro sea distinto, no es lo que hace que una persona tenga una conducta, sino que comienza al revés. Cuando se han visto el cerebro de personas jóvenes, normales, que con el paso del tiempo cayeron en consumo de drogas o en otras adicciones tipo la ludopatía, es decir, las apuestas, los juegos de azar, o incluso en los homosexuales, se vio que los cambios se produjeron como consecuencia de las conductas. Y hoy en día la neurociencia reconoce que el cerebro es tremendamente maleable y que fácilmente puede caer en determinado tipo de conductas o, si es que se realiza el esfuerzo suficiente, puede abstenerse de ese tipo de conductas con el tratamiento o las medicinas adecuadas. Un número importantísimo de personas que han abandonado la vida homosexual y que tienen una exitosa vida heterosexual o que simplemente se han abstenido de la vida, de la práctica sexual homosexual, son testimonio de que no solamente no se ha nacido así, sino que se puede cambiar. El segundo mito es el de hacer creer que el negarle a los homosexuales los derechos es un caso de discriminación. En Estados Unidos, por ejemplo, los homosexuales utilizan mucho el ejemplo de los afroamericanos, que durante muchísimo tiempo en efecto fueron discriminados con leyes o normas específicas. Los afroamericanos tenían que sentarse en la parte trasera de los buses, no podían utilizar los mismos baños, habían baños para negros que eran de inferior calidad, habían piscinas para personas de color que eran de inferior calidad, etc. Ninguna de esas cosas existe hoy en día para los homosexuales. Nadie prohíbe a los homosexuales ir a los mismos baños que nosotros. Es más, en una ocasión yo entré a una juguería en Los Ángeles que era administrada y asistida por un número grande de homosexuales. Por si acaso, yo no lo sabía, ¿no? Entonces, cuando después de tomar el jugo, decido preguntar dónde se encuentra el baño, me señalan una puerta rosada enorme que dice seres humanos, human beings, ¿no? Porque estos homosexuales se negaban a aceptar que se pudiera hacer una distinción entre varones y mujeres. Y en consecuencia, el que terminó sufriendo las consecuencias de la discriminación fui yo, porque obviamente no acepté entrar al mismo baño donde entraban mujeres o entraban homosexuales o entraba cualquiera, ¿no? Por razones obvias. Entonces, es falso decir que este es un tema de derechos humanos porque los homosexuales no solamente no sufren discriminación, es decir,
sí existen personas que sienten desprecio hacia los homosexuales, los rechazan, etcétera, pero ese es un problema cultural, no un problema legal, ¿no? Lo que queda claro es que este no es un asunto de que necesite el cambio de las leyes, porque no existen leyes que impidan que los homosexuales sean tal o cual cosa, ¿no? Y, por supuesto, existen algunos ámbitos donde existe temor de que los homosexuales tengan una influencia, porque se ha conocido que los mayores casos exitosos de espionaje durante el siglo XX, existe un libro que yo recomendaría leer, es un libro lamentablemente en inglés, pero para el que tenga acceso, busque un libro en las tiendas electrónicas de libros que simplemente se llama Espías, Spies. Y miren ustedes cómo la gran, enorme mayoría de casos de espías exitosos fueron aquellos que trabajaron sobre las debilidades de los homosexuales y que costó la independencia de algunos países, en concreto, costó el sistema de seguridad británico durante la época de la Guerra Fría, etc. Pero, sin embargo, no existen leyes que se los impidan. El tercer mito es el mito que señala que los homosexuales, para no ser discriminados, tienen que ser aceptados en el matrimonio y tienen que tener el derecho al matrimonio. Hermanas y hermanos, este no es un tema de derechos, es un tema de aceptación de conductas. En los lugares en Estados Unidos como Massachusetts o Maine, por ejemplo, donde se ha legalizado el matrimonio homosexual, el mal llamado matrimonio homosexual, lo que ha sucedido es que un número minúsculo de homosexuales han contraído matrimonio. Muchos